Hola a todos, bienvenidos. Aquí Fabián reportando desde la señal Amatista. Hoy con una invitada muy especial, mm, Paula Betancourt, psicóloga, excelente persona. Hola Pau. Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pau? Oye, gracias por estar acá en este hermoso programa, por querer sacar el tiempo para venir a conversar. Lo que tienes para decir lo consideramos muy importante y bueno, gracias por estar acá y querer venir a ser parte del proyecto. No, gracias a ti por invitarme a ser parte de este espacio y pues también para poder transmitirles de pronto un poco de lo que uno sabe o que conoce, que Claro, no es claro. todo, no es absoluto, ¿no? No, no es Pero que, absoluto. Y bueno, eso también me parece como chévere que lo aclaremos porque estamos hablando pues desde lo que nosotros conocemos, desde lo que nosotros hemos construido. No estamos como acá en la intención de votar verdades absolutas, pues sino de ajá, construir conocimiento desde un ejercicio dialéctico en donde se construya desde ambas partes y no como algo que se impone o una verdad absoluta o una fórmula secreta de algo, sino pues total, conversar, exacto. Mm, total. Bueno, Pau, me gustaría saber cómo primero un poco acerca de tu aproximación hacia la psicología. O sea, eres psicóloga, ¿cómo te interesaste por la psicología? ¿Cómo llegaste a eso? Eh, Bueno, sí, es una historia bastante curiosa, por, porque imagínate que porque, antes de estudiar psicología quería estudiar lo que eran artes escénicas y periodismo investigativo, estaba enfocada por esas dos carreras, pero ush. tuve una totalmente diferente. Exacto. Bueno, aunque yo siento que el arte sí puede conectar un poco con la psicología, Siempre. sí, Y se yo, es puede. más, yo pienso que a la final todo conecta con todo si uno sabe cómo encontrar las relaciones. Ajá, totalmente de acuerdo Pero esta contigo. relación que estás proponiendo está bien interesante. ¿Cómo es eso? Pues imagínate que en el colegio yo hacía parte del grupo de teatro, me gustaban mucho las obras de teatro, de hecho me gustan mucho. Y nosotros fuimos a una fundación en donde cogían a los niños que estaban en la calle y los tenían 20 días y después, o sea, los dejaban otra vez a la deriva, ¿sí? Como que no había un proceso, Continuo. o sea, continuo, sí. Uy, exacto. Entonces, yo fui a esa fundación precisamente a hacer una obra de teatro, conocí la historia de varios chicos porque pues me interesé y tú sabes que yo soy muy curiosa, por allá me Realmente sí. metí y, y conociendo las historias de estos chicos, dije, pues chica, si hay una problemática y todos sabemos que hay una problemática, pero ¿qué podemos hacer nosotros por eso? Entonces dije, no, yo quiero hacer algo, ¿sí? O sea, quiero aportar de alguna manera a las personas. Y empecé a mirar y se me cruzó también trabajo social, ser trabajadora social. Claro. Pero a la final dije, no, yo quiero entender por qué también nos comportamos como nos comportamos, por qué, ¿sí? ¿Por qué pasan todo? ¿Por Todo lo que qué? está sucediendo, Era el exacto. por qué, era la pregunta del por qué, literal. Y desde pequeña me preguntaba muchas cosas. Entonces dije, no, me voy por psicología y efectivamente estudié psicología. Acabo de culminar también mi especialización en psicología clínica de autoeficacia personal Uh. y, Y, y todo se qué, y pues profundizó. literal, profundicé un montón. ¿Y cómo llegas a escoger esa especialización? Bueno, todo empieza porque me empezó a interesar mucho todo lo que tenía que ver con los trastornos mentales. En octavo semestre uno los ve, Sí, básicamente, entonces empecé en séptimo semestre, más o menos. En octavo uno ve lo que son las terapias y eso. Y yo no sé, me empezó a llamar mucho la atención y sentía que era esa área de la clínica, era como el área donde yo más proximidad podía tener con las personas, claro, ¿sí? Yo lo vi claro. así, desde ese punto. Obviamente, áreas como también psicología social, pues tienen mucha proximidad y Sí. toda la cosa. Y es súper extraño, Fabi, porque yo también, cuando estaba haciendo el proceso de prácticas,
sentí muchísimo Ya en la miedo, práctica. lloré, exacto, porque yo decía, ¿y si no soy buena? ¿Y qué tal que no pueda? Uy, mera crisis con Entonces, llorada y todo, exacto. sí, eso fue una crisis total. El caso es que, bueno, terminé yéndome por el área de clínica, hice mis prácticas en clínica, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia enriquecedora. Esa palabra es difícil. Enriquecedora. Eso, eso, eso. Fue una muy bonita experiencia por la proximidad que pude tener con las personas, ver el Claro, avance, la ver, continuidad del proceso. ajá, ver tal vez que las personas llegan con una dificultad o con un problema, como a pedir ayuda, pero más que ayuda, uno lo que brinda es como un apoyo, ¿no? Te lo he dicho siempre. eh, no considero que demos ayuda si no somos apoyo. Apoyo Claro, nos permite ver al otro de una manera igual en el mismo, horizontalmente. exacto, de manera horizontal. Claro. Entonces, es bello ver ese proceso. Entonces, por eso me interesé en la clínica, ya luego pues de culminar mis prácticas y de la experiencia tan bonita que tuve, dije, no, me voy por esa área y quiero aprender y quiero profundizar un poco más. Entonces, decido estudiar psicología clínica y autoeficacia personal y fue una especialización muy bonita también porque me mostró que no solamente hay que ver al consultante o al paciente desde el problema Ok. que trae, sino también a potencializar esas fortalezas Cualidades, que tiene entiendo, la sí. persona y que pueden ser muy útiles para Incluso que esta persona solucionar lo que asuma esa tenga que dificultad. solucionar, claro, Ajá, ajá. Entonces, ahí empieza un poquito como mi historia también. con, Tengo claro. como cursitos que me he hecho de terapia de exposición y manejo de la ansiedad, de intervenciones en crisis y riesgo suicida. Oye, eso está Entonces, genial porque sí, también se relaciona directamente con el tema que hoy nos convoca para esta conversación, que son las emociones, que es un tema que yo sé que le interesa bastante a la gente porque también entiendo que pueden haber como muchas confusiones en cuanto a lo que son las emociones, para qué sirven, cuáles son. Y bueno, siento que con todo lo que tú has total. construido, nos puedes dar también una perspectiva un poco más clara de lo que son, pues, al final las emociones en los humanos. Total, Fabi. Bueno, está claro, sí, que hay una confusión a veces de las emociones y más porque eh, a veces los entornos son muy invalidantes con ellas, ¿no? Ok, empecemos como por definir qué son emociones, qué son las emociones. Bueno, pues esas emociones son todos esos componentes físicos, o sea, lo que nuestro cuerpo siente, todo eso que pensamos y la manera en la que actuamos ante ciertas situaciones que nos suceden en el diario vivir. Ok, sí, Entonces, entiendo que también son como muy ¿cómo son evolutivas, valiosas? ¿no? O sea, como que la selección natural fue seleccionando algunas características para permitirnos sobrevivir, como por ejemplo el miedo. Total, el miedo, de hecho, la función principal del miedo es esa, protegernos del peligro. Entonces yo a veces pregunto y digo, bueno, ¿y si no tuviéramos miedo, cómo seríamos? ¿Cómo crees que seríamos, Fabi? Sin miedo. Uy, no, sería muy complejo porque todo el mundo re desbordado haciendo lo que quiere, sin límite de nada, sin medir Yo creo que consecuencias. ni siquiera estaríamos, Ni porque no siquiera mediríamos estaríamos, el exacto. peligro. Sí, Claro, entonces o en un sea, punto las emociones jugando un papel pues fundamental para la construcción de lo que somos. totalmente, Fabi. Y hay algo que yo que siempre como que pregunto y es si consideramos que las emociones son buenas o malas. Y Esa es muchas una veces excelente las personas pregunta. creen que son buenas o malas por lo mismo que pues nos han enseñado, ¿no? Digamos, está mal sentir tristeza, nos dicen en muchas ocasiones, porque estás triste, Claro. no te sientas así, También en ¿sí? un punto A muchos eso me refería condicionamientos cuando, culturales, familiares que te dicen ajá, cómo deberías sentir, qué no deberías sentir. total, total, total.
De hecho, por eso te decía, a veces crecemos en ambientes muy invalidantes y pues eso lo que hace es que no reconozcamos o no aprendamos a identificar bien nuestras emociones, ¿sí? O que pues se generen problemas ya más asociados a lo que es la desregulación emocional. Entonces, Claro, porque en un punto para entonces está resolver bien, esa duda, en ese sentido estaría bien, qué pena, así que se me ocurrió esta idea, tranqui, porque si sentimos miedo, de alguna forma adaptativa, digámoslo, pues en términos de bien o mal estaría bien, porque nos está como permitiendo la supervivencia. protegiendo. Pero si ya está muy desregulado, que era lo que estabas mencionando, ya ese miedo excesivo, ya ahí sí vendría no siendo adaptativo, sino incluso todo lo contrario. Exacto, tú mismo lo has dicho, tú mismo lo has dicho, o sea, eh, partamos de la idea de que las emociones no son ni buenas ni malas, están ahí, cumplen una función y esa función que cumple a veces puede ser adaptativa o puede ser desadaptativa, pero pues dependiendo de las circunstancias, ya hablábamos que pues se generan dependiendo de la situación y también de la interpretación, ¿no? Ahí ya tiene que ver también y está muy relacionado con la manera en la que las personas procesamos también la información, ¿no? Claro, y lo que entendemos. Y el aprendizaje pues que tenemos pues ya que hemos venido construyendo pues a lo largo de la vida. Entonces, pues ¿Hay lo que te algunas decía, emociones partiendo, básicas? dime, ¿Hay algunas emociones básicas? claro que sí, tenemos las 5 emociones principales que son, yo no sé si te has visto esa película de Intensamente, tenemos Sí, sí alegría, la vi, tremenda la peli, súper psicológica, ¿no? sí, divina. Ahí muestran las 5 principales, que es alegría, tenemos a tristeza, tenemos a ira, tenemos a miedo y tenemos a asco. Estas son como nuestras 5 emociones Emociones, básicas, claro. básicas. Y de hecho, la película refleja mucho eh, la función de cada una de las emociones. Entonces nos damos cuenta que tristeza casi siempre la dejamos de lado y no No la la queremos permitimos. sentir. También por esto que estábamos Exacto. comentando de los condicionamientos culturales, en donde te dicen que sentir ciertas cosas están bien, pero sentir otras está mal. Se Ajá. van reprimiendo esas sensaciones, esas emociones, corrijo. Y a la final empiezan a generar pues desbalances en la persona porque al reprimirlas siento que solo se incuban cosas que o en este caso sensaciones que se producen de la emoción que se estancan en la persona por no permitírsela sentir. O po- Eso está muy claro y que se terminan después manifestando pues en acciones o en comportamientos para poder lidiar con esas emociones. Digamos, una, una persona que de pronto no es capaz de expresar esa tristeza pues de manera de pronto, no sé, llorando porque le dijeron que los hombres no lloran, que es una frase muy común, entonces Típica de busca. esta sociedad patriarcal. Sí, puede buscar alternativas para expresar esa emoción, como pueden ser los golpes, Claro, pueden puede ser las terminar siendo... autolesiones. obvio. Entonces, en ese sentido, estamos dándonos cuenta de la importancia de darle lugar a esas emociones. Exacto, exacto. Como te decía, las emociones están ahí, cumplen una función primordial y funciones que a veces desconocemos. Digamos, la tristeza tiene una función y hablo mucho de la tristeza porque es una de las que menos queremos sentir, que Claro, no queremos sentir ese nadie se malestar, quiere pero pues sentir triste, todo el mundo quiere estar feliz siempre. exacto, pero la tristeza es increíble. La tristeza nos permite reflexionar y de la tristeza es que nosotros aprendemos. Cuando nosotros estamos tristes, nos, nos hacemos a un rincón, nos hacemos solitos y nos ponemos a Se pensar en replantean aquellas cosas, cosas. claro, Exacto. y de una forma que incluso no se habían planteado, porque la misma Ajá, emoción nos transporta como a ese plano de reflexión y uno, uy, como, oye, sí, claro, tal vez ajá. Y debo... esa reflexión es la que nos va a llevar a lo que es el aprendizaje, a saber qué hacer. Y bueno, listo. No sé, me fue mal en el parcial y estoy muy triste por eso.
pero venga, ¿por qué me habrá ido mal? Que son cosas que uno piensa en la tristeza. Obviamente de pronto no pueden ser en el momento, porque en el momento no puede estar en la carga emocional, pero uno las va pensando. Entonces al decir como, bueno, sí, la embarré de pronto porque no estudié lo suficiente, ¿qué va a pasar más adelante? Pues que tú vas a estudiar más, te vas a esforzar un poquito más para no, ¿para qué? Para no perder ese examen. Entonces, sí nos redirige a ese aprendizaje de la vida. Aunque Entonces en la un punto tristeza tiene también una puede función. llegar a ser una tela ligera como esto que estamos diciendo, porque hay personas que se quedan en la tristeza todo el tiempo. Sí, por eso, ahí ya cuando de pronto empieza a afectar otras áreas en donde no estamos con tristeza, porque también hay que saber que cuando tenemos tristeza, pues la energía también disminuye, tanto para hacer actividades y las cosas, uno no se siente como con ganas de hacer algo, ¿sí? Literal. Es en sentirse sin ganas de hacer nada, es como la falta de energía. Entonces, cuando ya empieza a ser problemático, pues ya es algo que se empieza a trabajar. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando Exacto. ¿Cómo empezamos a ver sabemos? que se afectan otras áreas de ajuste. Entonces, digamos, como dejar de ir a trabajar, dejar de ir a estudiar, dejar de hacer actividades que eran placenteras para para la persona antes Claro. y que ya no lo hacen, que ya no le generan ese mismo placer, dormir en exceso, dejar de dormir, ¿sí? Que ya empezaríamos a involucrarnos un poco con lo que es la depresión, ¿no? Claro, ya estados más profundos de tristeza sostenida. Ajá, y ahí ya empieza a ser algo desadaptativo, Entiendo, deja de ser funcional para la persona. total. Mm, Me surge como otra pregunta también de momento, como en el orden de ideas de darle el espacio a las emociones, porque listo, acá estamos hablando de la tristeza, pero también estábamos mencionando, por ejemplo, la ira. La ira, Exacto, claro, o sea, hay que, o sea, ¿cómo le damos el espacio a eso? O sea, cuando generalmente se habla de ira, tiene uno la imagen, pues así, de descontrola alguien la golpeando ira, algo, así, o sea, ¿cómo gritando. darle un espacio sano a la ira? Entonces, siguiendo la lógica de darle lugar a las emociones para que no generen al final problemas más profundos. Más grandes. Bueno, Sí, hay que entender que la ira lo que busca es también proteger esos límites que nosotros tenemos como personas. Entonces, suele darnos mal genio las cosas que consideramos de pronto injustas o que sobrepasan esos límites que nosotros tenemos pues como personas, como ya te decía. Entonces, ¿cómo darle lugar a la ira? exacto, Obvio. exactamente. Sí, porque también le dicen a uno no. Ejemplo, pues a las niñas, lo que hablábamos Lo un que poco al hablábamos de principio, los como no, las condicionamientos, niñas no pueden no, mostrarse enojadas porque mejor porque dicho, exacto, ya mejor, exacto, ya no vas a ser tan femenina, eso no está bien visto en las chicas, bueno, sí, pero al niño sí se le enseña a, incluso se le aplaude que tenga ajá, algunos tipos de comportamientos violentos, como muy bien, eso es de machos, así eso es de hombres, de hombrecitos, que comporta usted como un varón. ajá. Bueno, pues mira, no está mal. De hecho, cuando uno valida lo que es la emoción. Hay conductas, como de pronto golpear, gritar, pues que Ok, uno no las validaría, uno no valida la claro, conducta, uno valida la emoción. entiendo, eso está muy Entonces, chévere esa diferenciación. sí, es darle lugar a la emoción, está bien, comprendo y entiendo que te sientas así. De hecho, te lo voy a poner en un ejemplo con los niños. Pasa mucho. Los niños son esa cajita de emociones llena. Llena, Entonces, completa. literal, sí, no, literal. Y es darle espacio y te voy a mostrar con el ejemplo. Y es, pensemos en una niña. Pensemos en una niña que está haciendo la fila para comprar algo en una tienda, ¿sí? Sí, está ahí tranquila la Está niña. ahí tranquila, Tan. lleva mucho tiempo esperando, pero está tranquila Exacto. haciendo la fila. Y de la nada llega y se mete otra niña delante de ella. Y Se cola. sí, o sea, De se forma le cola. grosera, sí. Sí. Entonces, lo que hace la niña es que a ella le da mal genio, Le pues da ira, porque exacto. sí, le respetaron la fila, pero ella coge y le jala el cabello a la niña del frente. Uy. Entonces, está bien y es entendible que haya sentido ira porque pues llevaba mucho tiempo esperando para comprar algo en la tienda. Esta persona
se cola en la fila. Es válido sentir la ira. Es válido sentirla, Total. lo que no es válido es la manera en cómo reaccionó frente a la ira, ¿Cómo la ¿sí? tradujiste? Entiendo. Claro, claro. Ajá, que es la conducta, que fue jalarle el cabello. Claro. Entonces, como Entonces, siguiéndote la lógica, lo importante sería encontrar un medio adecuado para traducir la emoción. En este caso, la ira. exacto, saber manifestar la emoción, Claro. manifestarla de la mejor manera y mirar las situaciones, ¿no? Mirar la situación en la cual podrías manifestarla, porque listo, puede que tú estés ahorita con enojo, pero digamos, si tú sabes que eres una persona explosiva y que vas a reaccionar mal, pues, cuál sería pues la actitud a seguir en ese momento? Pues tomarte un espacio, un tiempo para que la emoción baje, ¿no? Ah, sí, me parece como Ahora, importante tener en cuenta eso, porque las emociones siempre pasan. A eso, veces ahorita si quieres te hablo un poquito de esa parte, de una, de una. Sí, sí, de esa porque uno a parte. veces cree que va a durar emputado todo el día, rabón, iracundo, y no, resulta que Ajá, siempre pero pasa. no, somos una montañita, Exacto, una lo montaña mismo. rusa. Cree uno que va a estar triste toda la vida, mejor dicho, y no, resulta que también pasa. También pasa, ¿no? Total. Entonces te estaba diciendo con lo de la ira, pues cuando uno, cómo manifestarla también, ¿no? Porque también hay personas que de pronto sienten ira, pero no la manifiestan, ¿sí? O sea, no dicen, Claro, como no ponen conectando nuevamente como a lo sus de darle el límites. lugar. Ajá. Entonces también aprender a comunicarse de una manera asertiva es otra manera de uno poder expresar sus emociones de una manera adecuada. Igual, pues eso se va aprendiendo en terapia. Claro, y dependiendo también para cada persona. Por ejemplo, ahora no sé, habrán Para cada personas que caso, totalmente, les gusta el totalmente. deporte, entonces su manera de expresar la ira pues sea yendo a trotar 15 kilómetros hasta que sienta que ya se va a desmayar o así. Sí, 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 total, total. Bueno, y con respecto a lo que decías de que sí, que las emociones pasan, efectivamente, entonces somos una montaña rusa, básicamente de emociones. Puede que sí, que hoy nos sintamos tristes, pero la tristeza va a variar en grados, o sea, como que puede ser que en la mañana estuviéramos muy, 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 muy triste y en la tardecita estuviéramos no tan tristes porque ya pasaron muchas cosas. Lo mismo puede pasar con el enojo, lo mismo puede pasar Claro, con la alegría, lo mismo puede pasar con el miedo, con el asco, ¿sí? sí, Entonces, eso se le llama la curva de las emociones. Entonces, ok, las emociones llegan a su pico, ascienden, perdón, llegan a su pico y sí. después descienden otra vez. Obviamente esto varía también mucho en las personas, Sí, porque porque hay hay unas personas personas que que es duran más ahí. prolongado, ¿no? Claro, duran ahí. O personas que Ajá. guardan rencores así de años incluso. Sí, para unas personas es un poco más prolongado las emociones como tal, se prolongan más en el tiempo, pero es saber que no vas a durar siempre con la emoción, ¿sí? O sea, lo que tú decías, no siempre vas a durar con ira, no siempre vas a durar con tristeza, van a haber momentos en donde va a llegar la felicidad o van a haber momentos donde va a llegar la tristeza, ¿sí? Cuando estés feliz. Entonces, si uno se pone a detallar, claro, uno en un momento así, uno dice, no, esto no me va a pasar nunca. Una tusa, Una imagínate tusa. uno en una tusa. Todos Una hemos tusa uno vivido la siente que tusa nunca va bien a salir de ahí. Exacto, quiere morir. Ajá. Pero la verdad Pero es si que tú te pones pasa. a analizar, si tú te pones a analizar, terminas saliendo de ahí y Exacto, terminas dándote pasa. cuenta que en el proceso de la tusa no todo fue malo. No, exacto. Terminas dándote cuenta que estuviste rodeada de pronto de tus amigos y tuvieron momentos en donde estuviste alegre, feliz, que ni siquiera te acordabas de que estabas entusada o entusado. Completamente, completamente. El tema de las emociones, al final, siento que puede llegar a ser muy complejo en la medida en que ni siquiera podemos aprender a reconocerlas en nosotros, como vuelvo como a retomar lo de los condicionamientos culturales, o sea, culturalmente se enseñan muchas cosas que desde mi opinión nos desconectan de nosotros mismos y esa desconexión
de nosotros con nuestras propias emociones. Veo que tienen a mucha gente enferma, desbalanceada, sí, como incluso sin sentido, al no poder ni reconocer, ni reconocerse a sí mismos, ni reconocer lo que están sintiendo. Sí, sí, sí. Y pasa mucho y era lo que te decía, pasa por ambientes invalidantes, pasa mucho también pues por vulnerabilidades biológicas que uno puede ya tener Claro. y por situaciones que ocurren y que desencadenan ¿Y cómo es pues esto, en esas como para situaciones. profundizarlo un poco más, lo de las vulnerabilidades biológicas? Dime, Lo de las vulnerabilidades biológicas, como para profundizarlo un poco más. Sí, sí, como. sí, pues digamos que básicamente, como lo dice, es una vulnerabilidad, es como con lo que uno viene, como con un chip Entiendo. instaurado, y haz de cuenta como si uno eh, tuviera muchas puertecitas, ¿no? Entonces, digamos, Fabi, tienes de pronto antecedentes en tu familia de, no sé, de depresión, Depresión, de digamos, pronto exacto. listo, de depresión. Pero pongámosle que también tienes antecedentes de familiares con ansiedad. Y Entonces estrés. también ahí hay, y Uy, estrés. Entonces, digamos, ahí hay unas cargas, ya, unas predisposiciones con las que como en mi vienes. cerebro, digamos, ¿sí? Ajá, pero entonces, eh, ¿qué pasa? Que puede que igual tienes un hermano y tiene las mismas, ejemplo. Entonces, una situación de un robo. Los robaron a los dos el mismo día, de la misma forma, en el mismo lugar. Puede que a ti se te haya abierto la puerta de ansiedad, entonces ahora le tengas miedo a salir solo, le tengas miedo ¿a qué? A ir a lugares en donde estén muy oscuros, pero a tu hermano no le pasó absolutamente nada, no Nada, se le abrió esa puerta. Entonces es como una lotería, esas vulnerabilidades, ¿sí? entiendo. Entonces, ciertas situaciones lo pueden desencadenar, pero no puede ser la misma situación para todos, pero que a unos sí se desencadenen, otros no. O sea, eso está bueno porque eso quiere decir que, no sé, si por ejemplo yo tengo familiares con depresión, no significa que entonces a mí se me vaya a estallar la depresión. Ajá, tienes un porcentaje un poquito más alto, pero no significa que, eh, o sea, sí, que se detone. Obviamente pueden pasar situaciones que Claro. pueden llevarte a eso, Un porque pues ya hay abuso, una algún predisposición. trauma, Es como, violencia, claro. ajá, es como cuando tú vas al médico y te preguntan antecedentes de tensión alta, de diabetes, pues porque ya vienes contando con esa predisposición a, es lo mismo. Sí, y se vuelve entonces en un punto muy complejo porque si lo volvemos a conectar como con un contexto invalidante, o sea, en qué punto el mismo contexto en el que nos estamos desarrollando no es un detonante ya per se a, a estallar a las personas en cualquier desbalance, al ser tan Claro, invalidante. pues digamos, era lo que decíamos. Entonces, si te enseñaron a ti de niño que los hombres no lloran, que los hombres no expresan sus emociones, pues imagínate la manera en la que tú te vas a relacionar con las personas, ¿sí? Va a traerte bastantes dilemas, bastantes conflictos. Bastantes Entonces, conflictos. exacto, entonces llega el momento en donde te tienes que relacionar y te das cuenta que no sabes cómo hacerlo o de pronto te enamoras y no sabes cómo expresar ese amor que sientes por el Que a otro muchos les pasa. exacto, y te frustras y entonces terminas sintiendo tristeza, estoy poniendo un ejemplo así, y empiezas a sentir tristeza y tampoco sabes cómo lidiar con la tristeza y descubres un día que de pronto cortándote, sí, o Claro. autolesionándote es una forma de lidiar con tu emoción. Aliviar, claro. Ajá, pero eso te está llevando a que entonces cada que te sientas mal busques esas alternativas, entonces empieza a ser un poco, pues, desadaptativo. Claro, porque ya está, pues, lesionándolo Y, a uno mismo. ajá, y corre riesgo, pues, la vida de la persona Y como entonces, tal. ¿cómo Entonces, hacer en un mira, mundo? mira todo lo que puede generar un contexto invalidante. Claro, claro. Y a eso va mi siguiente pregunta, entonces, porque ¿cómo hacer entonces en un mundo tan invalidante, donde hay unas disposiciones tan rígidas y tan estrictas?
para poder conectar con uno mismo de forma sana, o sea, porque está difícil. Y es bien difícil, ¿no? Lo primero es aprender a identificar las emociones, ¿no? A O sea, hay que ir a reconocerlas, a terapia. saber, ajá, Vamos a, a ver qué, vayan a terapia dime, todos, vamos a terapia todos. vayan. No, total, no, pero mira que sí, así como uno va al médico a chequearse, uno también debería ir al psicólogo. Claro, claro que sí. Es indispensable. Vamos a Y naturalizar eso de ir a terapia. total, total, y que tú no solamente vas a terapia cuando tienes un problema, ¿no? También puedes ir y chequearte, hacerte tu Claro, control psicológico. total, emocional, tu calibradita para seguir. Oye, eso está muy chévere. Ajá, ajá. Bueno, ¿cómo hacemos? No, lo primero es Sí, aprender a reconocer nuestras emociones, a saber y aceptar que están ahí, que cumplen una función, que a veces, por más de que no queramos sentir esas emociones que de pronto no son tan deseables, eh, aprendamos de que van a estar ahí, que cumplen esa función y que de alguna u otra manera van a pasar, que son transitorias, son pasajeras. Entonces, ese es como el primer paso, ¿sí? Porque también está que nosotros nos damos muy duro a nosotros mismos, es a por el veces mismo por sentir. contexto, volvemos, es que me parece que se Ajá, amarra todo con todo en un punto. Claro, termina uno dándose exacto. re duro porque naces hombre con una sensibilidad, digamos, un poco alta, pero el contexto te está diciendo que los hombres no expresan sus emociones y si las expresan, ¡ay! Pero qué tal, qué reguero de plumas he escuchado y yo, pero ¿cómo así? O sea, entonces, ¿qué Sí, termina no. uno haciendo para tener una posibilidad como habitable, tranquila de vida uno mismo con el entorno? Pues negándose. Un, sí, no, pero entonces ahí viene también la autocompasión, ser más compasivos con nosotros mismos. Reconocer y aceptar también es súper importante, tolerar también, tolerar ese malestar que nos generan a veces esas emociones, Claro, porque esa también entender que es son otra, no estamos transitorias. acostumbrados a que hay que sentirlo, o sea, todo tiene que ser felicidad, Ajá. Y es que bienestar. mira lo contradictorio, ¿no? O sea, está mal sentirse triste y nos obligan a sentirnos feliz. O sea, que debemos estar feliz Sí, todo el todo tiempo. incluso veo que hay Y una cultura ya un poco pasada como de un positivismo tóxico, en donde sí, no, o sea, todo es solo felicidad. No, un momento, somos humanos, o sea, no todo puede ser felicidad. necesitamos de las otras Las emociones. necesitamos, exacto, es lo sano. Exacto, sí, claro. De hecho, sí, sí, no, sí o sí necesitamos de las otras emociones. Entonces te decía eso, por ese lado, es ser más autocompasivos, es aprender a identificarlas, cómo las podemos identificar, pues mirando qué está sintiendo nuestro cuerpo, qué pensamientos estamos teniendo, si se van hacia cosas de pronto de negativas o positivas, digamos pensamientos como yo todo lo puedo, pues estaría asociado a algo que tiene que ver con la felicidad o pensamientos de yo de verdad no puedo, no lo voy a lograr, puede estar relacionado con tristeza, ¿sí? Acciones, ¿qué acciones nosotros emitimos cuando estamos de pronto alegres? ¿Qué acciones nosotros emitimos cuando estamos con ira? O ¿Qué acciones tristes. tenemos cuando Digamos, estamos con una miedo? persona que siente mucha tristeza. O sea, Dime. una persona, por ejemplo, que siente mucha tristeza. Una persona que siente mucha tristeza, le serviría mucho identificar, bueno, ¿y dónde siente esa tristeza? ¿En qué parte del cuerpo la siente? ¿En qué ¿Sí? momentos la estoy sintiendo? ¿En qué momento la siente? ¿Qué ¿Qué estoy pensando? situaciones ¿En- hacen que ok, empeore ¿en o qué que situación me mejore esa encuentro? situación? Ajá, ajá. Y así poquito a poquito vamos aprendiendo a reconocerlas. Y claro, también lo que tú decías, aceptamos, pero también toleramos el malestar, porque también queremos sentirnos bien todo el tiempo Por esa pues, cultura por que lo que es... nos han enseñado. Exacto, Y digamos que pasa mucho también con los papás, que pues obviamente uno sabe que no nacen con un manual ni nada, pero claro, digamos, un papá no quiere ver a su hijo nunca mal. exacto. Entonces busca que el Es hijo siempre verdad, esté bien. exacto. Y a veces Entonces uno es uno como, se hey, ya, acostumbra o que sea, tiene que solo estar estoy bien. así y no es porque esté rayado, sino pues ya, o sea, no todo el Ajá. tiempo puedo estar feliz de la pelota.
Ajá, totalmente, totalmente. Entonces es eso, Fabi, es eso. Oye, no, interesantísimo. Como todo el tema de las emociones, cómo se relaciona al final con todo, como con la cultura en la que estamos, individualmente, la forma en que las expresamos. Mm, Sí, Oye, no, pues Pau, muchísimas gracias por venir acá a la conversación. Ojalá que esta información pues pueda ser de utilidad para quienes lo escuchen. Estamos en nuestra primera edición acá del programa en la señal amatista. Esperamos poder seguir teniendo estos espacios de conversación, de conocimiento, de construcción en donde podamos aprender todos acá en la conversación, los que nos escuchan. Gracias nuevamente, Pau, por venir a compartir de tu conocimiento, por tu tiempo, por esa buena energía, esa alegría. Y gracias a ustedes. ojalá pues podamos tener más conversaciones de más temas y que la gente se prenda a Sí, escucharnos y aprendamos todos. claro que sí, yo encantada de volver a estar en un programa tan hermoso como este y qué Gracias. chévere que estés fomentando un espacio pues para la construcción de conocimientos y no solamente eso, sino que también está bien a veces cuestionarnos cositas. Entonces Claro, me encanta este espacio y me encanta que me hayas invitado. Muchísimas gracias. gracias a ti, siempre bienvenida acá a la señal amatista y gracias a todos los que nos escucharon.